Bueno, ¿cuántos conocen la historia del pueblo de Dios? Yo de acá no los escucho, levanten la mano, digan sí, bien. ¿Conocen bien la historia del pueblo de Dios? Muy bien. ¿Cuántos saben que no siempre tuvo un rey el pueblo de Dios? ¿Saben? Antes, la autoridad, los que dirigían el pueblo, eran denominados jueces, ¿sí? Bueno, estos jueces eran los que más o menos se encargaban de ordenar al pueblo, ¿sí? De llevarlos en una dirección. Ellos se encargaban de impartir justicia también, ¿sí? Por eso se les denominaba jueces. Estos jueces eran hombres que por ahí eran guerreros, eran jefes de tribu, ¿sí? Eran sacerdotes, pero no tenían la designación de Dios para ser reyes, ¿sí? Tanto le costó adaptarse al pueblo de Israel, a estos hombres, de andar en libertad y decidir por sí mismos, que hubo, como en todo lugar, donde no hay un mandato firme, un mandato concreto, todos querían a su manera regirse con sus propias leyes, ¿sí? Y por ahí no estaban muy de acuerdo con todo lo que se hablaba, con todo lo que se decía, pero bueno, vivían. Saben que cuando alguno de estos jueces que dirigía al pueblo moría, el pueblo de Israel tenía una costumbre, y esta costumbre no era buena, se apartaba de Dios. Cada vez que estos jueces morían, cada vez que había un cambio de mandato, en el medio había como un alejamiento de los mandamientos, de los estatutos que se había dejado para que este pueblo se moviera. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno determinaba por sí mismo qué era lo que quería hacer, ¿no? Y saben que me llamó la atención que en el libro de jueces, capítulo 21, justo cuando termina, en el versículo 25, no lo busquen, dice esto: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pasa más o menos como cuando nosotros estamos lejos de Dios, o también cerca de Dios, ¿sí? Quizás lo que nos falta o lo que nos cuesta es obedecer al rey, ¿no? O que un rey nos dirija la vida. Quizás puede pasar eso. Entonces, por ahí tomamos la determinación de hacer lo que nos parece bien, lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? Yo quiero saber si hoy están acá. ¿Están acá? ¿Amén? Bueno, esta es la introducción. De esto vamos a hablar. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a comenzar esta prédica, este mensaje orando. En casa también, porque no los ve, porque no sé si están ahí o si fueron a hacer compras. Pero bueno, por lo menos se ve el nombre de cada uno de ustedes ahí puesto en la pantalla. Bien, ahí está Giovanna. Bien, Giovanna, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que, como decía Alejandra, vos no vas a permitir, Señor, que nosotros vayamos como venimos. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor, que vos dirijas este mensaje, Señor, que realmente lo tenemos que entender para poder vivirlo conforme a lo que vos estableciste, conforme a tu reinado en esta tierra, Señor, en este mundo. Por eso, papá, te pedimos que saques todo estorbo, todo lo que no quiera que en este momento podamos recibir esta palabra, este mensaje, Señor, y que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús declaramos la libertad de tu espíritu en cada uno de los que están acá, Señor, aún los que están escuchando en sus casas. Señor, te pedimos que vos los bendigas, Señor, y que vos te manifiestes en cada vida, Señor, que tomes todo lo tuyo, Señor, y lo deposites en nosotros, Señor, y que lo podamos ver, que lo podamos activar en nosotros. En el nombre de Jesús
le damos muchas gracias, porque para nosotros es un privilegio poder escuchar, poder escudriñar tu palabra, Señor, y poder estar ahora en tu casa, Señor, en tu casa, que es nuestro cuerpo, es nuestro ser, que vos decidiste. Gracias te damos por estar acá reunidos también, Señor. En nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este mensaje. Amén. Bueno, entonces, cada uno de los habitantes del pueblo de Dios se manejaba como quería. Cuando los jueces morían, se apartaban del camino del Señor. Eh, Así, en este derrotero que tuvo el pueblo de Israel, en este camino que vivió el pueblo de Israel, desde que fue pueblo, desde que salió de Egipto, desde que fue libertado por Dios de la mano de Moisés, no, al revés, por Moisés de la mano de Dios. Entonces, eh, el pueblo siempre buscó una dirección, siempre miró más allá, pero más allá de lo que veían sus ojos carnales, sus ojos naturales. El pueblo quería tener un rey, quería ver a un hombre a quien rendirle cuentas. Dios, hola, hola, ahí está. Bueno, como Dios, creo que todos ustedes saben que Dios siempre quiso ser nuestro rey. Él nos creó sin leyes humanas, siempre existieron las leyes de Dios. Él quería que nosotros podamos vivir bajo su mandato y seguir sus leyes, seguir su camino, seguir su propósito. Hoy ya le decía, todos tenemos un propósito, todos fuimos creados con un propósito. Tenemos que encontrarlo, pero no lo podemos encontrar si vivimos fuera del camino de Dios. Entonces, no podemos apartarnos como hacía el pueblo de Israel cada vez que eh, perdían un juez. Eso estaba en su esencia. Ustedes, si leyeron la historia de Moisés, saben que el pueblo de Israel se iba. Cuando Moisés se fue al monte a buscar a Dios, a escucharlo a Dios, el pueblo de Israel se aburrió y buscó otro Dios a quien adorar. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros por ahí sentimos que estamos solos y nos apartamos del camino de Dios, buscamos otras cosas que adorar, así como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo quería tener un rey humano, como tenían otros, como tenía el mundo. Eso es lo que querían hacer, adorar a su propio rey. Y el profeta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba, ¿sí? Eh, ¿Alguno sabe cómo se llamaba el profeta? ¿Cuál? ¿Saúl? No, tampoco. Bueno, no importa, ya lo vamos a encontrar. Está ahí, eh, jueces. Quiero que se queden con la duda, pero sería bueno que lo busquen también. Está muy interesante el capítulo de jueces. Leanlo. Samuel. Bueno, eh, Samuel, Dios, se enojaron. Se enojaron con el pueblo, porque el pueblo no quería ser gobernado por Dios. No quería oír y obedecer a Dios, porque Samuel les hablaba de parte de Dios. Samuel les traía el mensaje de Dios para que ellos pudieran vivir. Tanto fue así que Dios, ahí en su momento, cuando el pueblo le pedía que levantaran un rey, le habla a Samuel y le dice, bueno, escúchame, ahora hace esto. Vas a buscar un varón que va a estar en tal lugar, vos lo vas a ungir, le vas a levantar y esto le vas a decir al pueblo. Y él se lo tradujo al pueblo, el profeta, se lo tradujo al pueblo y el pueblo lo rechazó. Y los jueces que estaban en ese tiempo
hicieron una comisión ahí nomás y dijeron, bueno, escúchenme, acá está pasando esto. Hay problemas. El pueblo se rebeló. El pueblo quiere un rey. Elijamos un rey. Pero de todas maneras, como Dios ama a su pueblo, Dios le volvió a hablar otra vez a Samuel. Y le dijo, yo quiero que un varón de tales características que se te va a aparecer, vos lo tomes, lo apartes y lo unjas como rey. Y ese sí fue Saúl. Ese sí fue Saúl. Saúl se le apareció de casualidad, podríamos decirlo así. Se le apareció a Samuel de casualidad, pero Dios ya le había hablado, ya le había dicho que iba a venir un varón que lo iba a buscar. Y le dijo todo lo que tenía que hacer y Saúl lo hizo. Samuel lo hizo, perdón. Y Saúl fue ungido y se le apareció a sus familiares y al resto del pueblo, a los jueces que estaban mandando, y todos tuvieron que obedecer la voz de Dios y ungirlo a Saúl como rey. Un hombre que era bien visto por los ojos de Dios. Era un hombre que se manejaba, digamos que bien, andaba bien en la vida, que hizo las cosas que Saúl le decía que tenía que hacer por un tiempo, pero que después se envaneció, que después pensó que no necesitaba obedecer a Dios y que podía hacer lo que bien le parecía. Y ahí perdió el favor de Dios. Pero Saúl siguió reinando. Y mientras tanto, Dios preparó un rey conforme a su corazón. Conocen la historia de David. Pasaron muchos años desde que Saúl decidió no ir a Dios hasta que murió y ahí otra vez Israel tuvo un rey. Dios no lo sacó porque cumplió su promesa, pero tampoco dejó sin rey a Israel. Y este rey supo moverse en el camino de Dios, supo escuchar la voz de Dios. Tanto fue así que podía entrar al lugar santísimo. Ustedes saben que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a ese lugar. No había otros, pero David podía entrar. David tenía intimidad con Dios. David buscaba a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, que hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Te quiero decir, que la única forma de ser conforme al corazón de Dios es tener la forma del corazón de Dios. Y para eso, solo Él conoce su corazón y nos lo revela a través de Él. Nosotros somos los que lo buscamos, nosotros somos los que lo oímos, nosotros somos los que practicamos el ser conforme a Dios. Pero así todo, David también erró, porque nunca perdió su condición de hombre. Nunca pudo dejar de ser lo que era en esencia, un hombre que tuvo dudas, que tuvo muchas batallas ganadas, muchas cosas hechas y bien hechas en su vida. Pero también se alejó de Dios, no escuchó el consejo, no escuchó la palabra que Dios le traía a su vida. Y ninguno de nosotros que leemos la escritura podemos decir que David era un hombre que era lejano al pensamiento y al conocimiento. David era un hombre que estaba muy cerca de este Dios.
que lo ungió como rey. Pero sin embargo escuchó en como prioridad su pensamiento. Más o menos como le pasaba anteriormente al pueblo de Israel. Eligió por él mismo, que tuvo la oportunidad, eligió. Y así le fue. Así le fue a David. Fue perseguido, fue desterrado prácticamente, perdió su reino. Sus propios hijos lo corrieron, sus propios hijos lo querían matar. Pero ¿saben qué tenía él? ¿Qué tuvo él? La capacidad de darse cuenta, la humildad para reconocer a Dios. Por eso pudo volver. Por eso pudo seguir siendo rey de Israel. Cosa que no le pasó a Saúl. Saúl no se arrepintió. No le pidió perdón a Dios. Saúl quiso seguir haciendo la suya. Pero David se volvió al camino. Volvió al consejo. Y eso es algo que tenemos que darle crédito a David. Porque si no, sería difícil poder leer las proezas y todo lo que aconteció y todo lo que él escribió acerca de Dios. Porque él pudo recobrar su intimidad, pudo recobrar su lugar de privilegio delante de la presencia de Dios. Pero después del arrepentimiento, después del reconocimiento. Y Dios no lo dejó. Dios lo acompañó hasta los últimos días. Ustedes saben que David pudo abdicar al trono y darle el lugar a Salomón, otro rey que vivió medianamente conforme a lo que había aprendido de Dios. Le tenía respeto a Dios. Empezó más o menos, porque empezó cortando cabeza y no más. Mató a un sacerdote, mató a un hermano, pero después se volvió, escuchó. Dijo, Dios, yo quiero hacer esto. Y Dios le dijo, el corazón de él era bueno, tenía buenas intenciones, por eso Dios lo apoyó. Pero después se desvió. Israel también se desvió. Israel perdió el eje también. Pero Dios nos ama, Dios ama a su pueblo. Y Dios decidió, después de mucho tiempo, hay muchas historias más, podemos seguir leyendo, pero vamos a ir al grano. Dios levantó rey otra vez a su pueblo. Y este rey se llama Jesucristo. Este rey que Dios puso era distinto a otros. Ustedes me van a decir, sí, es el Hijo de Dios, es Dios. Pero la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que el reinado de Jesucristo va a ser eterno. Nunca se dio. Siempre iba a gobernar sobre el pueblo de Dios. Pero acá está el meollo de este asunto. Acá es donde empieza el mensaje que está previo. El pueblo de Dios, saben que la historia nos cuenta que se dispersó, tuvo que salir corriendo, ¿no? Era perseguido. Bueno, ya hablamos del Nuevo Testamento. Era perseguido. Los querían matar, los querían callar para que no sigan hablando de Jesucristo. Entonces hubo una dispersión, ¿sí? Los israelitas también fueron dispersos. Y eso lo podemos ver. Nosotros también acá no se los tenemos, ¿sí?
pero ellos saben a dónde pertenecen. Y ellos lo tienen bien claro, que su lugar no es este, no es Osi, que su lugar está allá, en la tierra prometida. Pero también los otros hijos de Dios, los que hoy tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo, que somos todos nosotros, y que desde el tiempo de Jesús fueron muchos otros. Pero acá empieza a tomar importancia la decisión de tu vida, la decisión de tu corazón, lo que vos querés hacer. ¿Por qué? Porque un rey es honrado, un rey es respetado, un rey es obedecido, un rey es el que con su soberanía maneja, no quiero decir maneja, pero lleva a su pueblo, ahí está, lleva a su pueblo adelante. Pero eso lo tenés que elegir vos y tenés que decidir vos quién querés que sea. ¿Quién es el que va a ocupar el trono de tu vida? ¿Quién es el que va a ocupar el trono de tu vida? Dios nos da la posibilidad. Y vamos a leer Mateo 6, el versículo 24. Mateo 6, el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios te da a elegir. Podés elegir que Dios sea tu rey o que Jesucristo sea tu rey, o podés hacer como los de Israel, vivir como bien te parezca. En este caso, cuando habla de las riquezas, ¿qué está hablando de plata? ¿Está hablando de lo económico? No, está hablando de a lo que vos le ponés más valor en tu vida. ¿A qué le pones más valor en tu vida? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Por eso te decía que acá es donde empiezan las decisiones. Acá es donde vos te empezás a confrontar con vos mismo. Porque tenés a Dios, tenés a su rey, no tenés tus pensamientos. Nosotros podemos decidir hoy qué es lo que vamos a hacer. ¿A dónde va a seguir nuestra vida? Por eso nosotros hoy, como Ale decía, Alejandra, no nos vamos a ir como vinimos. Y los que están en su casa van a volver a su cotidianidad después que termine este proyecto. Y van a tener que tomar una decisión. Y esta decisión les va a cambiar la vida. Porque si tu rey, por ahí son tus hijos, si tu rey por ahí son tus sueños, tus pensamientos, tus quehaceres, tu casa, tu trabajo, tu familia, en tu corazón tenés entronado al rey que vos elegiste.
al rey que vos más deseás, que no es Jesucristo. Pero esa es tu decisión, esa es mi decisión, y que nadie la va a cambiar. Ni todo el esfuerzo que Dios pueda hacer, ni todas las cosas que nosotros podamos decir. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién tenés en el trono de tu corazón? ¿Son tus sueños? ¿Son tus victorias? ¿Son tus progresos? Nosotros siempre oímos que el Evangelio no es para cobardes. Y es cierto, no es para cobardes. No es para los que retroceden. Porque si vos decidís hoy por Dios, si decidís que Jesucristo sea tu rey, tu vida no va a volver a ser más como era. Porque vas a tener que abdicar de tu trono. Vas a tener que darle ese lugar a Dios. Y ya no vas a poder tener excusas para decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No puedo porque tengo que. Déjame, Señor, que vaya a enterrar a mis muertos y después te siga. No lo vas a poder decir, porque el que va a dirigir tu vida, ese va a ser Jesucristo. Pero tenés la opción de elegir esa vida eterna, esa vida nueva que Jesucristo trae a tu vida cuando viene. Cuando viene con su reino. Y el reino de Dios viene con todo lo que es Dios. Viene con sus mandamientos, con sus estatutos, o sea, viene con todas las obligaciones que vas a tener que cumplir. Pero te vuelvo a repetir que esa es tu decisión. Si vos querés seguir con tu vida, lo podés hacer. Si vos querés seguir viniendo a la iglesia, lo podés hacer. Porque el hecho de que estés acá no quiere decir que pertenezcas. Para que vos pertenezcas a este lugar, tenés que tener a Jesucristo. Si no es un buen pasatiempo de sábado y de miércoles para nosotros, pero nada más que eso. Por eso tu vida tiene que cambiar. Si vos elegís a Jesucristo como rey, si no vivís como vos quieras, como mejor. Jesucristo es ese rey que calma las tempestades. Jesucristo es ese rey que tiene la autoridad para que los demonios se vayan. Jesucristo es el que te puede dar libertad. Al contrario de otros dioses y de otros reyes que te esclavizan, te encarcelan. Jesucristo, de Jesucristo, es el reino de la justicia, porque es el único que nos puede, es el único que nos da el acceso en la libertad, en su libertad.
Por eso quiero que hoy vos tomes la decisión más importante. Yo sé que venís a la iglesia, te veo, algunos más que otros, pero los veo, sé que están ahí. Igual están en el, yo los veo. Pero hoy tiene que ser un antes y un después. Hoy tiene que ser el momento donde vos puedas dejar verdaderamente todas tus cargas delante de Dios. Librarte el peso de tu corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar, para que Él ocupe su lugar. Le decía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y la verdad que no hay ninguna circunstancia ni en esta tierra, ni en este mundo, ni tampoco debajo de la tierra, ni en los aires, que puedan destruir el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere venir a tu vida, a tu corazón. Y es tu decisión darle la soberanía sobre tu vida a Cristo Jesús. Y este es el momento, este es el tiempo para tomar esa decisión.